A Rafa ya los brazos le crecían y en luengos vueltos ramos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los pelos que al carbón embellecían. Hola queridos alumnos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo la verdad que en los vídeos cada vez me veo una cara más pálida, así que me estoy planteando sustituirla con el programa de edición por otro tipo de caras. Podría ser esta, o en fin, podría ser esta de aquí. Bueno, ya me lo iré pensando. El vídeo de hoy va a estar dedicado a seguir con los tipos de subordinación, que lo habíamos dejado aparcados un tiempo. Ya hicimos un vídeo que hablaba en general del concepto de subordinación, que es una oración subordinada, y también hicimos otro que hablaba de dos tipos de subordinadas, que son las subordinadas sustantivas y las subordinadas adverbiales. Hoy vamos a hablar de la subordinación lógica, la cual es denominada por la nueva gramática de la lengua española como construcciones, ¿vale? Lo cual, bueno, es un término muy adecuado que la sitúa junto con otras construcciones, como son la pirámide de Keops o la basílica de San Pedro. También hay un término tradicional que se resiste a morir, que es el de adverbiales impropias, así que si alguien usa esa terminología, pues puede ir haciendo la sustitución mentalmente cada vez que diga subordinación lógica. Nunca he entendido muy bien eso de que son impropias. Es verdad que dice que no se puede sustituir por un adverbio. Bueno, hay tantas cosas en la vida que no se puede sustituir por un adverbio. Fijaos, por ejemplo, si sustituyo esta casa por un adverbio, pues no funciona. Y si yo me sustituyo por un adverbio, pues como podéis ver, pues tampoco funciona. También quiero advertir que este vídeo está destinado a alumnos de secundaria que se acercan por primera vez a este tema de la subordinación, así como a cualquier persona que esté interesada en comenzar su andadura también por este tema. No voy a explicar todos los casos posibles ni todas las clasificaciones. Por ejemplo, no entraré en detalles como que hay consecutivas, intensivas y no intensivas, aunque es interesante. Y por decirlo metafóricamente, cuando yo diga la palabra ave será esto y no esto, y cuando diga la palabra avispa pues será esto y no será esto. Por cierto, me encantaría ver algún día una como esta y hacerle una fotografía. Imaginaos lo que podría presumir después, claro, siempre y cuando sobreviva, ¿no?, a la fotografía. A la hora de analizar estas oraciones tenemos que tener en cuenta dos elementos prácticos que serán muy útiles cuando hagáis ejercicios, cuando hagáis exámenes. En primer lugar, que los nexos de estas oraciones pues no entrarán ni dentro del sujeto ni dentro del predicado, porque no tienen una función especial, por ejemplo, con respecto al verbo. Simplemente cumplen esa función de nexo, que es la de enlazar la oración subordinada con la oración principal. Los nexos más básicos que encontraremos serán porque para las causales, así que para las consecutivas, para qué para las finales, sí para las condicionales y aunque para las concesivas. Pero puede haber variantes, incluso variantes de varias palabras, son lo que se llaman las locuciones conjuntivas. Por ejemplo, en vez de porque, puede aparecer a causa de qué. Por ejemplo, Segismundito suspendió porque se había dejado la tarea en casa, pues Segismundito suspendió a causa de que se había dejado la tarea en casa. Y eso que era por Classroom, ¿vale? O en vez de sí, puede aparecer a condición de qué. Te prestaré el coche si prometes cuidarlo bien. Te prestaré el coche a condición de que lo cuides bien. Lo mejor es tener en la mente estos 5 nexos básicos que he dicho antes, y cuando veamos otra expresión, alguna de estas locuciones conjuntivas, pues hacer la sustitución mental, ¿vale? Si se puede sustituir fácilmente por un porque, pues será una causal. Si se puede sustituir fácilmente por un sí condicional, sin acento, mucho cuidado, pues será una condicional. Otra segunda característica es que estas oraciones no entran dentro del predicado ni del sujeto de la oración principal, ya que realmente no son en sí un complemento del verbo, no necesariamente, a excepción de la causa, que tiene más o menos su equivalente en el complemento circunstancial de causa. Pues todas las demás no tienen una versión en la oración simple, como sí ocurre por ejemplo con una oración subordinada sustantiva, que tiene una versión, digamos, simple en forma de sintagma nominal, o como puede ocurrir perfectamente con una oración subordinada adverbial de complemento circunstancial de tiempo, que podría estar escrita en una oración simple con un adverbio, con una construcción preposicional, etc. Hay 5 tipos de subordinadas lógicas o subordinadas adverbiales impropias o construcciones. Son las causales, consecutivas, finales, condicionales y concesivas.
Pero bueno, hoy nos vamos a centrar solo en las dos primeras, es decir, en las causales y en las consecutivas, que en el fondo es el mismo calcetín al que le damos la vuelta, y se puede usar perfectamente por los dos lados. Las causales son precisamente las que exponen la causa de un hecho, es decir, otro hecho anterior, y eso es lo fundamental, entender que la subordinada va antes en el tiempo desde un punto de vista lógico, como por ejemplo una bola de billar que golpea a otra y provoca que esa segunda bola de billar pues se mueva. Por ejemplo, si decimos Donald Trump sabe curar el coronavirus porque ha visto un método infalible en un vídeo de Twitter a las 3 de la madrugada, pues la oración subordinada causal es porque ha visto un método infalible en un vídeo de Twitter a las 3 de la madrugada. Y obviamente eso es un hecho que ocurrió antes de que él adquiriera lo que dice la oración principal, es decir, la sabiduría, la potencia y la capacidad de curar el coronavirus. Cuidado, porque existen las llamadas causales de enunciación, que es un concepto que al principio, pues, en fin, regatea un poco a los alumnos, como Maradona en el 86 a todo el equipo inglés, que tienen que además tener una coma antes del porqué, y ahora entenderemos por qué. Si yo digo, por ejemplo, está cansado porque tiene mala cara, sería absurdo pensar que el tipo se ha cansado por el hecho de tener mala cara, como si mirarse al espejo fuera tan fatigoso para él que luego pues se tiene que echar un rato en la cama. No, simplemente quiero decir que yo digo como hablante, que yo enuncio, me atrevo a decir, tengo la osadía de decir, de afirmar que está cansado porque tiene mala cara, es decir, es la pista que yo he encontrado. Aunque no estén escritos estos verbos como decir, afirmar, en el fondo la subordinada se refiere a ellos. Lo que explica no es el hecho de estar cansado, lo que explica es el hecho de que yo diga que está cansado, que es lo que me hace llegar a esa conclusión. Las consecutivas son lo mismo pero al revés. Ahora la oración principal lo que enuncia es la causa, es decir, el hecho que viene antes en la cadena de causa y efecto, mientras que la subordinada enuncia el efecto, lo que viene después. Es fácil, la mayoría de las veces, pues traducir una causal a una consecutiva y viceversa. Por ejemplo, si decimos Donald Trump sabe curar el coronavirus porque ha visto un método infalible en un vídeo de Twitter a las 3 de la mañana, que es el ejemplo de antes de causal, pues lo podemos traducir a Donald Trump ha visto un método infalible en un vídeo de Twitter a las 3 de la mañana, así que ha adquirido la capacidad de curar el coronavirus. Por cierto, nada bueno se puede hacer en Twitter a las 3 de la mañana y bueno, en fin, lo sabré yo, hombre. Y bien, hasta aquí este vídeo dedicado solo a dos tipos de subordinadas lógicas, que son las causales y las consecutivas. En un vídeo posterior pues veremos las otras tres, que son las finales, las condicionales y las concesivas. Y bueno, hasta entonces simplemente, pues sin nada más que decir, me despido, me pongo las gafas de TUF Live y os recomiendo escuchar buena música, especialmente música del gran Johann Sebastian Bach. Con esa música me despido hasta el próximo día. Adiós.